Me quedé paralizada en el umbral de la cocina, el cuchillo aún en la mano, mientras las palabras de mi madre colgaban en el aire como un veneno lento. Eres una vergüenza, Elena. Todo lo que hicimos por ti, y así nos pagas, robándonos el alma de la familia. Mi padre, con los puños apretados sobre la mesa de roble centenaria, no dijo nada, pero sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con gratitud por cargar con el peso de 6 vidas, ahora ardían con un odio que me cortaba el aliento. En ese instante supe que el secreto que había guardado durante años, el amor que había florecido en las sombras de Logroño, acababa de destrozar el frágil castillo de naipes que era mi existencia. La lluvia golpeaba las ventanas empañadas de nuestra casa en el barrio de la Cava, un rincón olvidado de Logroño donde las viñas del Rioja se extendían como promesas rotas bajo el cielo gris de La Rioja. Yo tenía 32 años, pero me sentía como si hubiera envejecido un siglo en esa cocina llena de ollas abolladas y recuerdos amargos. Mis padres, Francisco y María, habían sido jornaleros en las bodegas, luchando contra la tierra árida para alimentar a una prole que creció como maleza en un jardín descuidado. Yo era la mayor, la que se suponía que debía ser el pilar. Desde los 12 años, cuando nació mi hermana menor, Carmen, había dejado atrás los sueños de niña, jugar en las plazas empedradas, leer novelas prohibidas a hurtadillas, para convertirme en la madre sustituta de 6 hermanos. Lavaba, cocinaba, cosía remiendos en uniformes raídos y consolaba llantos en noches de fiebre. Mis padres me lo agradecían con palmadas en la espalda y promesas vagas: eres nuestra salvación, Elena. Sin ti, seríamos nada. Pero la gratitud se evapora como el vino malo al sol. Todo cambió el día en que conocí a Blanca, en la Feria del Vino de San Mateo, hace 3 años. Ella era una forastera de Bilbao con ojos verdes como las colinas de Álava y una risa que cortaba el bullicio de las casetas como un rayo de sol en una tormenta. Trabajaba como restauradora en el Museo de La Rioja, devolviendo vida a pinturas polvorientas que hablaban de amores pasados y traiciones olvidadas. Yo, exhausta tras un día sirviendo mesas en una taberna del casco viejo para pagar las deudas de la familia, me topé con ella derramando una copa de tempranillo sobre mi delantal. Lo siento, guapa. Déjame compensarte con un baile, dijo, y su mano en mi cintura fue el primer toque que me hizo sentir viva, no solo útil. Aquella noche, bajo las guirnaldas de luces titilantes, bailamos al ritmo de jotas riojanas que hablaban de amores imposibles. No fue un flechazo vulgar, fue como si el río Ebro, que serpentea perezoso por Logroño, hubiera decidido unir 2 corrientes separadas por años de sequía emocional. Al día siguiente me invitó a su taller en el viejo convento de San Bartolomé, donde el olor a trementina y lienzo se mezclaba con su perfume de lavanda silvestre. Hablamos durante horas, de García Lorca y sus odas a la luna, de las mujeres que en la posguerra española habían amado en silencio, tejiendo redes de afecto en las sombras de la dictadura. Blanca me contó su propia historia, hija de un pescador vasco, huérfana joven, que había aprendido a amar sin pedir permiso al mundo. Yo por primera vez confesé el peso de mis cadenas: soy la niñera eterna de una familia que me devora viva. ¿Qué soy yo sin ellos, Blanca? Nada. Nuestro amor creció como una vid clandestina en un viñedo ajeno. Nos veíamos en rincones olvidados, el puente de piedra al amanecer, cuando el Ebro reflejaba los primeros rayos y nadie nos veía besarnos con la urgencia de quien roba tiempo al destino, el cementerio de San Juan, donde las lápidas mudas guardaban secretos peores que el nuestro, o en su pequeño piso en el barrio de San José, donde cocinábamos gazpacho con tomates robados de huertos vecinos y nos acurrucábamos bajo mantas de lana, susurrando promesas que el viento riojano se llevaba al alba. Blanca me enseñó a mirarme en el espejo sin culpa: eres Elena, no la sombra de tus padres. Tu corazón late por ti, no por obligación. Y yo, Dios mío, cómo la amaba. Su forma de trazar mis cicatrices invisibles con los dedos, como si restaurara un fresco renacentista, su voz ronca cantando boleros de Joan Manuel Serrat en la ducha, haciendo que el mundo pareciera menos cruel. Pero los secretos en Logroño tienen raíces profundas, como las bodegas subterráneas que almacenan vinos centenarios. Mi familia, esa piara de 6 almas que yo había moldeado con mis propias manos, empezó a oler algo raro. Javier, mi hermano mediano, de 25 años y con el temperamento de un toro en la plaza de toros, me interrogaba durante las cenas: ¿dónde pasas las tardes, Elena? ¿Con algún galán que no nos presenta? Reía, pero sus ojos eran cuchillos. Carmen, la pequeña de 15, me seguía como un cachorro herido,
preguntando por qué ya no le leía cuentos de hadas antes de dormir. Mis padres, ajenos al principio, murmuraban oraciones en la iglesia de Santa María de la Redonda, pidiendo por la unidad familiar amenazada por el mal moderno. El primer golpe vino de la nada, como un rayo en cielo despejado. Era un domingo de octubre con el aroma de las uvas maduras flotando en el aire. Había prometido a Blanca un paseo por los senderos del Camino de Santiago que bordean el río, un ritual nuestro para escapar de la asfixia urbana. Pero Javier me siguió, impulsado por una sospecha que no podía nombrar. Nos encontró en un claro junto al Ebro, donde Blanca y yo compartíamos un mendrugo de pan y queso manchego, nuestras manos entrelazadas bajo el sol filtrado por las hojas otoñales. «Hermanita, ¿qué demonios es esto?», gritó, su voz rompiendo el silencio como un trueno. Intenté explicarle con el corazón en la garganta: Javier, es amor. Amor de verdad, no el que nos venden en las telenovelas. Pero él, con la rigidez de quien ha mamado el catecismo desde la cuna, retrocedió como si hubiéramos invocado al diablo. «Eres una pervertida. Mamá y papá te matarán por esto». Aquella noche la casa estalló en un vendaval de acusaciones. Mi madre, con el rosario entre los dedos temblorosos, sollozaba sobre la mesa: 6 hijos, Elena. 6. Tú los criaste mientras nosotros sudábamos en las viñas. Y ahora nos traicionas con esa mujer. Eres el cáncer de esta familia. Mi padre, siempre el silencioso, se levantó y escupió: te dimos todo. Tu vida fue por ellos. ¿Y así lo pagas? Lesbiana. Una aberración que mancha nuestro nombre en Logroño. Los hermanos menores, atónitos, se dividieron, los 2 chicos mayores, Miguel y Pablo, asintieron con cabezas bajas, temiendo el escándalo. Las chicas, Ana y Lucía, me miraron con una mezcla de curiosidad y piedad, pero Carmen. Oh Carmen, mi pequeña sombra, se echó a llorar y corrió a mi habitación, abrazándome como si yo fuera su salvavidas en un mar de confusión. Me quedé allí, en medio del caos, sintiendo como el suelo de baldosas frías se abría bajo mis pies. ¿Cómo explicarles que mi amor por Blanca no era una elección, sino un despertar? Que en sus brazos había encontrado la libertad que sacrificaron por ellos. Pero las palabras se atascaban, ahogadas por el peso de la culpa que me habían inculcado desde niña. Lo siento, murmuré, pero era una mentira. Lo que sentía era rabia, una rabia sorda que bullía como el mosto en las prensas de vendimia. Los días siguientes fueron un purgatorio. Mi familia me aisló como a una leprosa, Javier me vigilaba las salidas, mi madre cocinaba porciones mínimas para mí, y mi padre ni me dirigía la palabra. Blanca al teléfono, su voz un bálsamo: ven conmigo, Elena. Bilbao es grande y allí nadie te juzgará por amar. Pero, ¿cómo dejarlos? Esos 6 rostros que yo había acunado en noches de tormenta, que había defendido de los bullies en el Colegio San José, que había enviado a la universidad con mis propinas ahorradas. Eran mi sangre, mi carga, mi maldición. Entonces vino la primera traición, sutil como el veneno en el vino. Descubrí que Javier había estado husmeando en mi teléfono, un viejo Nokia que Blanca me regaló, leyendo mensajes que hablaban de besos robados y sueños compartidos. No solo lo leyó, lo compartió con el cura de la parroquia, el padre López, un hombre de mejillas rubicundas y sermones eternos sobre la familia tradicional. Al domingo siguiente en la misa de 12 el padre nos miró desde el púlpito y soltó: en tiempos de oscuridad, recordad, el amor verdadero es el que une, no el que divide. Orad por las almas perdidas que eligen caminos torcidos. El pueblo murmuró, y yo supe que era por mí. Mi madre, a mi lado, me clavó las uñas en el brazo: mira lo que has hecho. Nos has convertido en el chisme de la cava. La humillación me carcomía, pero Blanca era mi ancla. Nos encontramos en secreto en el Parque del Ebro, donde los sauces llorones ocultaban nuestras lágrimas. No puedes seguir así, mi amor, me dijo, acunando mi rostro en sus manos callosas de pintora. Tu familia te usa como un trapo viejo. Te criaron para servir, no para vivir. Tenía razón, pero el corazón no obedece a la razón tan fácilmente. En las noches de insomnio, revivía recuerdos: Miguel con paperas a los 5, yo velándolo hasta el alba, Pablo aprendiendo a andar, sus pasitos torpes sostenidos por mis brazos. ¿Podía abandonarlos ahora, cuando el mundo ya era lo suficientemente cruel? El conflicto se enconó cuando Carmen, mi dulce Carmen, cayó enferma. Una neumonía traicionera,
contraída en las nieblas húmedas del otoño riojano. La llevé al Hospital San Pedro sola, porque mis padres, en su furia ciega, se negaron a acompañarme. «Es tu castigo, Elena». «Dios prueba a los suyos», dijo mi madre desde la puerta. En la sala de espera, con el olor a desinfectante quemándome las fosas nasales, llamé a Blanca. Ella llegó en un taxi desde Bilbao, su maleta ligera como un presagio. Pasamos la noche junto a la cama de Carmen, Blanca contándole cuentos de princesas vascas que salvaban reinos con astucia, no con espadas. Carmen, con los ojos febriles, me miró y susurró: «Hermana, ¿por qué mamá dice que Blanca es mala? Ella me hace reír». Aquella vulnerabilidad rompió algo en mí. Al amanecer, con Carmen durmiendo plácidamente, confronté a mis padres en el pasillo del hospital. «Basta. La he criado yo, la he amado yo. ¿Y ahora la usáis para herirme? Blanca es lo mejor que me ha pasado». Mi padre, con voz de trueno contenida, respondió: «Tú nos has usado a nosotros, Elena. Tu desviación nos arrastra al infierno. Renuncia a ella, o renuncia a esta familia». Fue el ultimátum que me partió en dos. Decidí quedarme por Carmen, por los lazos que me ataban como raíces a la tierra seca de La Rioja. Le pedí a Blanca tiempo, un respiro para sanar las heridas. Ella, con lágrimas en los ojos verdes, asintió: «Te espero, pero no eternamente. Mereces volar, no arrastrarte». Se fue, dejando un vacío que el viento del Ebro no podía llenar. Los meses siguientes fueron una danza macabra. Fingía normalidad en casa, cocinando paellas para 7 bocas hambrientas, mientras mi alma se marchitaba como una uva pisada. Javier, triunfante, me vigilaba, mis padres, piadosos en público, me castigaban en privado con silencios que dolían más que los gritos. Pero los secretos, como el vino viejo, fermentan y estallan. Descubrí el de mi familia una noche de invierno, cuando el hielo cubría las calles de Logroño como un sudario. Rebuscando en el desván por mantas para Lucía, que tosía sin parar, encontré cartas amarillentas atadas con un cordel raído. Eran de mi abuela materna, escritas en los años 70, durante el franquismo tardío. Hablaban de un amor prohibido. Mi abuela había sido amante de una maestra de escuela, una mujer llamada Rosalía, que huyó a Francia tras un escándalo. «María, hija mía», escribía a mi madre, «no juzgues lo que no entiendes. El amor es un río que no se doma». Mi madre, entonces una joven devota, había quemado las cartas restantes, pero estas sobrevivieron. ¿Hipocresía? ¿O miedo heredado? Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, confronté a mi madre en la cocina, las cartas temblando en mis manos. «¿Por qué me condenas, mamá, si tú naciste de un silencio igual?» Ella palideció arrebatándomelas. «Eso fue diferente. Era la guerra, el miedo. Tú eliges esto o nos destruyes». Pero sus ojos traicionaban el pánico, no era ira, era terror a su propio reflejo. El clímax llegó en la Nochebuena, bajo el techo de nuestra casa adornada con luces parpadeantes y el olor a cordero asado. La familia al completo, mis 6 hermanos, primos lejanos de Calahorra, se reunía alrededor de la mesa. Yo había cocinado todo el día, mis manos agrietadas por el frío, fingiendo alegría por Carmen, que ya se recuperaba. Pero Javier, ebrio de vino de la región, soltó la bomba: «Mirad a nuestra heroína, la que nos crió. Ahora prefiere lamerle las botas a una vasca en lugar de a nosotros». El silencio cayó como nieve pesada. Mis padres se levantaron, mi madre gritando: «Fuera. Has matado el espíritu de esta Navidad». Los hermanos menores lloraron, Miguel y Pablo me miraron con asco. Huí a la calle, el frío mordiéndome la piel, las lágrimas congelándose en mis mejillas. Corrí hacia el puente de piedra, donde Blanca y yo nos habíamos jurado amor eterno. Allí, bajo la luna llena que iluminaba el Ebro como plata líquida, me derrumbé. ¿Valía la pena? ¿El amor, o la familia que me había devorado? Llamé a Blanca desde una cabina pública, mi voz un hilo roto: «Vuelve. No puedo más». Ella llegó al alba, en un tren nocturno, y me encontró acurrucada contra la barandilla, temblando no solo de frío. Nos abrazamos allí, en el puente que une orillas divididas, y por primera vez, sentí que el río no me ahogaba, sino que me llevaba. El regreso a casa fue una batalla. Entramos juntas, Blanca con la cabeza alta, yo con el corazón en la mano. «Esto es lo que soy», declaré ante el umbral vacío,
mis padres habían huido a la iglesia, dejando a los hermanos solos. Javier quiso pelear, pero Carmen se interpuso. Basta, hermano. Elena nos dio todo. ¿Y ahora la echamos? Fue ella, mi pequeña Carmen, quien rompió el hielo. Una a una las grietas se abrieron. Ana confesó su propia confusión con un novio ausente. Lucía admitió envidiar mi coraje. Solo mis padres resistieron, atrincherados en su fe ciega. La traición final vino de mi padre. Días después, en una carta notariada que llegó por correo, fría como el mármol de una tumba, nos desheredaba a mí y a cualquier unión impura. Has elegido tu pecado sobre tu sangre, escribía. Duele aún recordarlo, pero en ese dolor hallé libertad. Blanca y yo nos mudamos a un piso modesto en el barrio de San Blas, donde el sol mañanero besa las viñas distantes. Ella restaura cuadros, yo por fin, estudio literatura en la Universidad de La Rioja, escribiendo sobre mujeres como mi abuela, silenciadas pero eternas. Mis hermanos visitan en secreto, Carmen pasa fines de semana, aprendiendo a cocinar con Blanca, incluso Javier, avergonzado, trae botellas de vino como ofrenda de paz. Mis padres. Bueno, el tiempo es un vino que madura. Una tarde de primavera, mi madre apareció en nuestra puerta, el rosario aún en la mano, pero los ojos suaves. Perdóname, hija. Temí perderte como perdí a mi madre. No fue un final de cuento, fue humano, torpe, riojano. Lágrimas, abrazos, un gazpacho compartido. Mi padre tardó meses, pero un día, en la feria del vino, me tendió una copa. Brindo por ti, Elena. ¿Por quién eres? Hoy miro el Ebro desde nuestra ventana y veo no un abismo, sino un puente. Amé a Blanca en las sombras y en la luz. Crié a 6 hijos que no eran míos, y me liberé de sus cadenas. La vida en Logroño no es un paraíso, pero es mía. Y en este rincón de España, donde el vino fluye como la sangre y los secretos como el río, he aprendido que el amor verdadero no divide, une, incluso en la fractura. La nieve de enero cubría Logroño como un velo de olvido, pero en mi corazón, el fuego que Blanca había encendido ardía con más fuerza que nunca. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación navideña, y nuestra nueva vida en el barrio de San Blas era un frágil equilibrio entre la euforia de la libertad y el eco persistente de la culpa. El piso era pequeño, una cocina con azulejos verdes desportillados, un salón donde Blanca extendía sus lienzos sobre el suelo de madera crujiente, y un dormitorio con vistas al río que susurraba promesas de redención. Yo me despertaba temprano preparando café solo fuerte mientras ella dormía enredada en las sábanas, su cabello negro revuelto como las olas del Cantábrico. Pero la paz era ilusoria. Mis padres, atrincherados en su casa de la cava, habían extendido su ira como una niebla tóxica. El pueblo, ese nido de chismorreos donde todos se conocen desde la cuna, bullía con rumores. La Elena, la que crió a media familia, ahora con una mujer. ¡Qué vergüenza para los jornaleros! En la taberna donde trabajaba, las miradas se desviaban, y el patrón, un viejo viudo de bigote encerado, me recortó horas. No quiero escándalos, chica. La gente habla. Blanca me consolaba con besos suaves en la frente. Déjalos. Somos más que sus palabras. Pero yo, marcada por años de sacrificio, sentía cada juicio como una espina en la carne. El primer desafío real llegó con Miguel, mi hermano mayor después de mí, de 28 años y con el cuerpo fornido de quien trabaja en las bodegas como mi padre. Siempre había sido el callado, el que observaba más que hablaba, pero su silencio ahora era un muro. Me llamó una tarde, su voz ronca al teléfono. Elena, ven al viñedo. Solo nosotros dos. Hay algo que debo decirte. Dudé, pero el lazo sanguíneo tiraba fuerte. Conduje hasta las afueras, donde las vides desnudas se extendían bajo un cielo plomizo, el suelo helado crujiendo bajo mis botas. Allí, entre hileras de cepas podadas, Miguel me esperaba con una botella de Rioja Reserva en la mano. Sus ojos, idénticos a los míos, marrones, profundos como pozos, estaban inyectados en rojo. Siéntate, dijo señalando un tronco caído. Bebimos en silencio al principio, el vino calentando mi vientre como un viejo amigo traidor. Luego soltó. Javier me contó todo. Lo de tus cosas con esa vasca. ¿Es verdad, Elena? ¿Nos has mentido todos estos años? Su tono no era acusador, sino dolido como el de un niño que pierde un juguete. Intenté explicarme. Miguel, no es una mentira.
Es quien soy. Te crié, te defendí de papá cuando bebía demasiado. ¿Y ahora me juzgas? Él negó con la cabeza, lágrimas surcando su rostro curtido. No te juzgo. Te envidio. Yo estoy atrapado en un matrimonio que me ahoga. Mi mujer, Rosa, quiere hijos, pero yo no sé si puedo. Y tú pareces libre. Aquella confesión me desarmó. Pasamos horas allí compartiendo el vino y los secretos, como en las noches de mi adolescencia cuando le curaba las heridas de peleas callejeras. Miguel admitió su propia confusión, no sobre su orientación, sino sobre la presión de la tradición riojana, casarse joven, procrear, heredar la tierra. Papá nos crió para ser hombres de familia, pero, ¿y si no quiero eso? Le hablé de Blanca, de cómo su amor me había devuelto el aliento. Al final me abrazó, no lo cuentes. Pero apóyame como siempre. Fue un bálsamo, un hilo que unía nuestras almas fracturadas. Sin embargo, la traición acechaba en las sombras. Días después encontré a Pablo, el tercer hermano, de 23 años y estudiante de enología en la universidad, esperándome fuera del piso. Su rostro juvenil, salpicado de pecas, estaba pálido. Elena, ¿puedo entrar? Necesito hablar. Blanca, siempre generosa, preparó té de hierbas y se retiró al taller, dejándonos solos. Pablo se sentó en el sofá deshilachado, retorciendo las manos. He oído a mamá rezando por tu alma. Dice que eres poseída. Y Javier quiere denunciarte al obispo. Dice que mancillamos el nombre familiar. Mi sangre se heló. ¿Denunciarme? ¿Por amar? Pablo asintió avergonzado. Él cree que es por nuestro bien. Para salvarte. Pero yo no lo sé. Tú me enseñaste a leer, Elena. A soñar con viñedos lejanos. ¿Debo traicionarte? La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj viejo. Le conté mi descubrimiento sobre la abuela, las cartas que hablaban de un amor silenciado. Pablo escuchó boquiabierto. Entonces, ¿no somos los primeros? No, no lo éramos. Esa revelación lo ablandó, prometió vigilar a Javier, ser mi aliado en la fortaleza enemiga. Pero al irse, dejó una semilla de duda. ¿Cuánto tiempo duraría su lealtad? La familia, como el vino, podía volverse agria con el tiempo. Blanca notó mi turbación esa noche. Mientras cenábamos sopa de ajo, un plato humilde que evocaba las cenas de infancia, me tomó la mano. Cuéntame, mi riojana. No cargues sola. Le hablé de Miguel y Pablo, de las grietas en el monolito familiar. Ella sonrió triste. Es como restaurar un fresco, capa por capa, revelas la belleza debajo. Pero duele desprender la suciedad. Hicimos el amor esa noche no con pasión carnal, sino con la ternura de dos almas que se reconocen en la oscuridad, sus dedos trazando mapas en mi espalda, borrando las marcas invisibles de la culpa. El invierno avanzaba y con él un nuevo conflicto, Carmen. Mi pequeña, ahora de 16, empezó a rebelarse en la escuela. Sus notas bajaron y llegó a casa con un piercing en la nariz, un acto de desafío contra la rigidez materna. Mi madre me llamó, su voz quebrada. Ven, Elena. Habla con ella. Solo tú puedes. Era una trampa, lo sabía, un anzuelo para arrastrarme de vuelta al redil, pero ¿cómo resistir? Fui encontrando la casa en la cava en penumbras, el fuego crepitando en la chimenea como un corazón herido. Carmen me recibió en su habitación, pósters de Rosalía y Aitana cubriendo las paredes. Hermana, mamá dice que tu amiga te ha corrompido. Pero yo veo cómo brillas cuando hablas de ella. Le conté historias suaves de amores que trascienden juicios, y la abracé hasta que se durmió. Abajo mis padres esperaban. Mi madre, con ojos hinchados, quédate, Elena. Renuncia a esa vida, y todo será como antes. Mi padre añadió, por Carmen. Por todos. El viejo chantaje envuelto en terciopelo familiar. Salí de allí con el alma lacerada, pero fortalecida. Llamé a Blanca desde el coche estacionado bajo la lluvia. Necesito ti. Ella vino, y en el asiento trasero, mojados y temblorosos, juramos no rendirnos. Pero el destino, caprichoso como el clima riojano, tenía más pruebas. Una mañana de febrero, Javier irrumpió en el piso.
Golpeó la puerta con furia y cuando abrí, me empujó adentro. Mírate. Viviendo en pecado mientras nosotros cargamos con tu vergüenza. Blanca salió del dormitorio envuelta en una bata. Sal de aquí, o llamo a la policía. Él la miró con desprecio. Tú, la forastera, has envenenado a mi hermana. La pelea escaló. Javier me acusó de abandonar a la familia, de egoísmo. Tú nos criaste para ser nada sin ti, gritó. Fue entonces cuando revelé las cartas de la abuela. Mamá lo sabía, y nos mintió a todos. Él palideció, pero en lugar de reflexionar, huyó prometiendo venganza. Esa noche el clímax inesperado, un incendio en la casa de mis padres. No fue intencional, un cable defectuoso en la cocina, según los bomberos, pero devoró parte del tejado, ahuyentando a la familia a la intemperie. Corrí allí, Blanca a mi lado, y encontré el caos, muebles chamuscados, llantos en la noche. Ayudé a sacar lo esencial, mis manos ennegrecidas por el hollín. Mis padres, atónitos, me miraron como si viera un fantasma. Gracias, hija, murmuró mi madre, colapsando en mis brazos. En ese infierno literal, nació una tregua frágil. Hospedamos a Carmen y Lucía en nuestro piso. Ana se unió después. La casa temporal era un hervidero de tensiones, Blanca cocinando para todos, yo mediando silencios, pero también de momentos tiernos, Carmen pintando con Blanca, Lucía confesando su sueño de ser enfermera. Mis padres, en un hotel barato, nos visitaban a regañadientes. Una noche mi padre se quedó solo conmigo en la cocina. Elena, perdí la cabeza. El miedo. A perderte como perdí a mi padre en la guerra. Lágrimas en sus ojos arrugados. No era perdón total, pero un paso. Sin embargo, la traición de Javier pendía como una espada. Descubrí que había filtrado las cartas a la prensa local, un artículo sensacionalista en La Rioja titulado Escándalo familiar, secretos lesbianos en viñedos sagrados. El pueblo estalló en furia, anónimos amenazadores llegaron al piso. Blanca y yo nos sentimos acorraladas, como lobas en una trampa. Decidí confrontarlo en el viñedo, bajo la luna de marzo que anunciaba la vendimia temprana. ¿Por qué, Javier? Somos sangre. Él, con voz quebrada, por ellos. Por mantenernos puros. Pero en sus ojos vi el miedo de un hombre roto por la misma presión que me había aplastado a mí. Lo abracé y él se derrumbó. Lo siento, hermana. No sé amar sin destruir. La reconciliación fue lenta, como el deshielo primaveral. Blanca, mi pilar, me susurraba, has salvado a tu familia, Elena. Ahora, sálvate a ti. Y lo hice un día a la vez, tejiendo un tapiz nuevo de amor y perdón en el corazón de La Rioja. La primavera en Logroño despierta con la furia de un amante celoso, flores brotando en las plazas, el Ebro hinchado por lluvias tardías, y el aire cargado del aroma dulzón de las vides en flor. Pero en nuestro piso de San Blas, la estación traía no solo renacimiento, sino tormentas internas que amenazaban con barrer lo poco que habíamos reconstruido. El artículo de La Rioja había sido un puñetazo en el estómago, no solo exponía mi relación con Blanca, sino que destripaba el secreto de la abuela, pintándonos a todos como hipócritas en un melodrama barato. Las visitas a la taberna se convirtieron en un calvario, clientas devotas cruzaban la calle al verme, y hasta el panadero, que una vez me regalaba hogazas por criar a tantos angelitos, ahora contaba monedas con recelo. Blanca, con su resiliencia vasca, lo sobrellevaba mejor. En Bilbao los escándalos son como el chacoli, efervescentes, pero se evaporan, decía, mientras restauraba un retrato de la Virgen de Valvanera en su taller improvisado. Pero yo veía las ojeras bajo sus ojos verdes, el modo en que apretaba el pincel hasta que los nudillos blanqueaban. Una noche, tras un día de miradas punzantes en el mercado de la calle Laurel, colapsé en la cama. Basta, Blanca. Te estoy arrastrando al barro conmigo. Ella se tendió a mi lado, su cuerpo cálido contra el mío. No, mi amor. Somos el barro que da vida a la arcilla. Recuerda a tu abuela, amó pese a todo. Esa mención a Rosalía avivó una chispa. Decidí buscar más sobre ella, un bálsamo para mi alma herida. Con Carmen como cómplice, ahora una adolescente curiosa que devoraba libros prohibidos en la biblioteca municipal, rebuscamos en archivos polvorientos del Museo de La Rioja. Encontramos recortes amarillentos. Rosalía había sido una maestra progresista, exiliada en 1939 por conductas inmorales durante la Guerra Civil.
Una foto granulosa la mostraba sonriendo junto a mi abuela, dos mujeres de veintitantos con faldas plisadas y pañuelos al viento, en una excursión al monasterio de San Millán. Eran como nosotras, murmuró Carmen, sus ojos brillando. Esa conexión histórica me dio fuerzas, no era una anomalía, era parte de un tapiz tejido por generaciones de mujeres riojanas silenciadas. Pero el pasado no se deja enterrar fácilmente. Mi madre María empezó a visitarnos con más frecuencia, impulsada por la culpa del incendio o por el peso de sus propios fantasmas. Llegaba con bandejas de migas, el plato reconfortante de pan frito con chorizo que yo le había enseñado a cocinar de niña, y se sentaba en la cocina, removiendo el té sin mirarnos. Hija, ¿por qué no vienes a la iglesia? El padre López pregunta por ti. Su voz era un susurro pero cargado de anclas. Blanca, siempre diplomática, le ofrecía una sonrisa. Señora María, Elena va a su ritmo. Como las uvas, hay que dejarlas madurar. Mi madre asentía, pero sus ojos se posaban en nosotras con una mezcla de fascinación y repulsión. Una tarde la barrera se rompió. Carmen había salido a un ensayo de teatro escolar, y el piso estaba en calma. Mi madre, hojeando un álbum de fotos familiares que Blanca había encontrado en el desván chamuscado, se detuvo en una imagen mía a los 15, sosteniendo a Pablo bebé en brazos. Mírate, Elena. Eras nuestra luz. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Lo sé, mamá. Y lo fui con gusto. Pero no puedo serlo si me apagas. Ella levantó la vista vulnerable, cuando leí las cartas de mi madre. Me aterroricé. Temí que tú heredaras esa maldición. Por eso te empujé a sacrificar todo. Confesó entonces su propio secreto. En su juventud, había sentido una atracción fugaz por una vecina, sofocada por el miedo al infierno. Te salvé de eso, o eso creí. Aquella revelación nos unió en un abrazo torpe, oloroso a lavanda y humo viejo. Blanca entró en ese momento trayendo flores silvestres del parque y por primera vez mi madre le tendió la mano. Gracias por cuidarla, Blanca. Aunque no lo entienda. Lo intento. Fue un paso diminuto, pero en la cultura riojana, donde los perdones se sellan con un trago de vino, significó el mundo. Sin embargo, no todos los puentes se reparan. Javier, tras su arrebato en el viñedo, se había encerrado en un silencio hosco. Trabajaba doble turno en una cooperativa de Calahorra, evitando Logroño como la peste. Miguel me advirtió por teléfono, está furioso, Elena. Dice que has destruido la familia al sacarla a la luz. El clímax de su rabia estalló en la Semana Santa, durante la procesión del silencio en el casco viejo. Yo había prometido a Blanca acompañarla, ella, agnóstica pero fascinada por el ritual teatral, y nos unimos a la multitud envuelta en mantillas negras, el tambor retumbando como un corazón colectivo. Allí, entre las cofradías y los pasos dorados de la Virgen, Javier nos vio. Empujó a la gente, su rostro contorsionado bajo la capucha púrpura, fuera, desviadas. Esto es sagrado. Intenté calmarlo, pero él me abofeteó, no fuerte, pero lo suficiente para que el mundo se detuviera. La multitud murmuró, Blanca me apartó su voz acero, tócala otra vez y te arrepentirás. Un agente de la Guardia Civil intervino, arrastrándolo lejos, pero el daño estaba hecho. Corrimos a casa, yo con la mejilla ardiendo, Blanca con furia contenida. Esto termina, Elena. Confrontémoslo juntos. Al día siguiente fuimos a su pensión en las afueras, un tugurio con olor a humedad y arrepentimiento. Javier abrió la puerta, ojeroso y con resaca, ¿qué hacéis aquí? Le mostramos las fotos de la abuela y Rosalía, impresas de los archivos. Míranos, Javier. Somos historia, no pecado. Él se derrumbó en una silla, sollozando, papá me dijo que los hombres protegen el honor. Pero... os he perdido a todas. Hablamos hasta el anochecer de su soledad, de cómo el machismo riojano lo había moldeado en un monstruo, y al final, un abrazo. Lo siento, hermana. Déjame redimirme. La redención, sin embargo, trajo un nuevo conflicto. Ana, mi hermana de 20 años, estudiante de magisterio. Siempre la rebelde con su melena teñida de rojo y piercings múltiples, confesó una noche en el piso, Elena, yo. Creo que me gustan las chicas también. El mundo se inclinó. La abracé, lágrimas compartidas, entonces, lucha por ello. Como yo.
Pero su miedo era palpable, ¿y si mamá nos rechaza a las dos? Llamamos a Blanca, que preparó chocolate caliente, un ritual vasco para crisis, y juntas trazamos un plan, contárselo a la familia en una cena, con todos presentes. La cena fue en un merendero neutral, junto al río con vistas a las ruinas del Puente de Hierro. Mis padres, hermanos, Blanca y yo alrededor de una mesa de mantel a cuadros, el sol poniente tiñendo el Ebro de oro. Ana habló primero, voz temblorosa: «Mamá, papá. Soy como Elena». Silencio. Mi madre palideció, mi padre tosió. Pero Carmen, valiente, añadió: «Y yo os quiero igual». Javier, redimido, tomó la palabra: «Hemos sido ciegos. Basta de secretos». Mis padres, abrumados, se levantaron y se fueron, pero no con ira, con confusión, como corderos perdidos. Días después, una carta de mi padre: «Hijas, el Señor prueba con fuego. Aprenderemos a amaros como sois». No era perfecto, pero humano. Blanca y yo en la cama esa noche reímos por primera vez en meses: «Hemos plantado una viña nueva, mi amor». Pero el destino juguetón reservaba un giro. Lucía, la más joven de las chicas, de 18, reveló estar embarazada. Un novio fugaz de Zaragoza, un error de juventud. La familia se unió en crisis, yo organizando citas médicas, Blanca ofreciendo apoyo silencioso. En ese caos mis padres volvieron, no por obligación, sino por necesidad. «Elena, nos salvaste de nuevo», dijo mi madre abrazándome. La primavera floreció y con ella, nuestra resiliencia. Caminábamos por el Parque de la Concordia, Blanca y yo, mano en mano, ignorando miradas. Logroño, con sus plazas y sus vinos, ya no era una prisión, era un lienzo en blanco. El verano en La Rioja es un incendio lento, el sol abrasa las viñas, convirtiendo las uvas en néctar espeso, y el aire vibra con el zumbido de abejas y el eco distante de fiestas patronales. Para nosotros era una estación de pruebas finales, donde las raíces profundas de la familia se ponían a prueba contra el viento caliente del cambio. Lucía's embarazo avanzaba, su vientre redondeado como una vid cargada, y el piso en San Blas se había convertido en un refugio improvisado, catres en el salón para ella y Ana. Risas nerviosas alrededor de la mesa mientras Blanca enseñaba a coser ropita de bebé con retales de lienzos viejos. Yo equilibraba todo: turnos dobles en una nueva cafetería en la calle Portales, clases nocturnas de literatura donde devoraba a Carmen Laforet y sus nada, ecos de mujeres atrapadas en redes familiares. Blanca florecía en su trabajo. El museo le encargó restaurar un ciclo de frescos medievales en el Palacio de los Reyes de Navarra, y sus manos, manchadas de pigmentos, trazaban bellezas olvidadas con la misma delicadeza con que me tocaba a mí. «Somos artistas, Elena», me decía. «Pintamos nuestra vida a pesar del lienzo roto». Pero las grietas persistían. Mis padres, aunque suavizados por la crisis de Lucía, luchaban con su fe. Mi madre asistía a misa diaria, rezando novenas por la redención de las hijas perdidas, y mi padre, en visitas esporádicas, bebía más de la cuenta, sus ojos nublados por recuerdos de su propia juventud huérfana. Una tarde en el jardín trasero del piso, un patio empedrado con macetas de albahaca que Blanca cultivaba, mi padre me llevó aparte. «Elena, ¿es feliz con ella?». Asentí, el corazón acelerado. Él suspiró: «Yo amé una vez, antes de tu madre. Una gitana en la feria de Arnedo. La dejé por deber. No quiero eso para ti». Fue su confesión más cruda, un puente tendido sobre el abismo. Javier, meanwhile, se redimía a su manera torpe. Empezó a aparecer con cestas de verduras de los huertos familiares, murmurando excusas: «Para Lucía. Y para vosotros». Una noche nos invitó a una catá privada en la cooperativa de Calahorra, un favor de un amigo enólogo. Fuimos Blanca y yo vestidas con sencillez, yo en un vestido de lino blanco, ella en pantalones vaqueros y blusa bordada. El salón subterráneo olía a roble y tierra húmeda, barriles alineados como centinelas. Javier nos presentó a sus colegas como mi hermana y su pareja, la palabra saliendo a trompicones pero honesta. Allí, entre sorbos de viura y garnacha, surgió un conflicto inesperado. Uno de los enólogos, un hombre mayor de aro con acento grueso, soltó: «En estos pagos, el vino es como la familia, puro o se echa a perder. ¿No temes manchar el linaje, muchacho?». Javier enrojeció, pero en lugar de callar, defendió: «El linaje se mancha con el odio, no con el amor».
El silencio fue ensordecedor, yo apreté la mano de Blanca bajo la mesa. Al final de la noche Javier nos acompañó al coche, gracias por venir. Por darme valor. Era progreso pero frágil como cristal de boda. El verdadero alto trao llegó con el nacimiento de Lucías hijo, un varón diminuto llamado Mateo, en el hospital de San Pedro bajo un agosto sofocante. La sala de partos era un torbellino, Ana sosteniendo la mano de su hermana, Carmen filmando con un móvil viejo, yo coordinando con las enfermeras. Mis padres llegaron corriendo desde la cava, mi madre con un escapulario en la mano, mi padre pálido como un fantasma. Cuando Mateo lloró por primera vez, un bajido fuerte como el tañido de campanas en la catedral, el mundo se detuvo. Lo pusimos en brazos de mi madre primero, sus ojos se llenaron, un milagro. Como vosotros todos. Pero en la euforia, la traición latente resurgió. Javier, eufórico, había invitado a primos lejanos a una celebración en casa de mis padres, ahora reconstruida con seguros y donaciones vecinales. La casa bullía, mesas cargadas de jamón de cecina, queso de Roncal y botellas de Rioja Alta. Blanca y yo llegamos con un pastel de manzana casero, recibido con palmadas en la espalda por los hermanos. Sin embargo, una tía abuela, Reme, una viuda chismosa de 50 y tantos, con lengua viperina afilada en misas y rosarios, nos arrinconó en la cocina. ¡Qué vergüenza, Elena! Criaste a estos niños con leche de loba, y ahora los infectas con tus vicios. Y esa vasca, robando nuestro honor. Sus palabras fueron un latigazo, Blanca se tensó, pero yo respondí, tía, el honor no se roba, se gana. Y yo lo gané criando a tus sobrinos mientras tú cotilleabas. El escándalo estalló. Reme gritó atrayendo miradas, mi madre intervino, pálida, basta, Reme. Son mi sangre. Pero el daño estaba hecho, primos murmuraban, Javier palidecía. Huyó afuera al patio trasero donde las parras trepaban por la pérgola. Lo encontramos allí, fumando un cigarro con manos temblorosas, otra vez por mi culpa. Invité a todos pensando en unirnos. Le abracé, no, Javier. Es el miedo viejo. Lucha con nosotros. Esa noche, bajo las estrellas de un cielo riojano infinito, la familia se reunió en círculo. Mis padres hablaron primero, mi madre, voz quebrada, he pecado de orgullo. Elena, Blanca. Os pido perdón. Mi padre añadió, la familia no es sangre sola, es elección. Elegidnos y os elegimos. Lágrimas colectivas, incluso Reme, avergonzada, murmuró una disculpa. Mateo, en brazos de Lucía, gorgoteó como bendición. Pero el conflicto no terminó allí. Días después, una decisión difícil me golpeó, la universidad me ofreció una beca para un máster en literatura en Madrid. Era el sueño de mi vida, estudiar a Unamuno, a Galdós, Voces de España profunda, pero implicaba dejar Logroño, a Blanca, a la familia en reconstrucción. Se lo conté en el puente de piedra al atardecer, el Ebro reflejando naranjas y rosas. Ve, Elena, dijo ella, voz serena pero ojos nublados. Yo te sigo. O te espero. Pero no renuncies a ti. Dudé, el corazón partido, abandonar de nuevo la red que acababa de tejer. La noche fue de insomnio paseando por el casco viejo, donde las arcadas medievales guardan ecos de amantes pasados. Llamé a Carmen, hermana, ¿qué harías? Ella, sabia más allá de sus años, vuela, Elena. La familia te espera con alas. Al alba decidí, iría a Madrid, pero con Blanca a mi lado, y visitas mensuales a Logroño. Era un riesgo, nuestro amor probado por la distancia, pero el crecimiento exige saltos. El adiós fue agridulce, cena familiar en la cava, con Mateo en el centro como símbolo de nuevos comienzos. Mis padres brindaron, por Elena y Blanca, nuestras hijas valientes. Javier, con una sonrisa genuina, añadió, y por no joderlo más. En el tren a Madrid, Blanca a mi lado, miré atrás, Logroño se desvanecía, no como pérdida, sino como base firme. El verano terminaba, pero nuestra historia florecía. El otoño en Madrid es un torbellino de hojas ocres y vientos que arrastran secretos desde provincias lejanas, pero para mí, era un renacer en tierra extraña. Habíamos alquilado un estudio en Malasaña, barrio bohemio con grafitis en las paredes y cafés literarios en cada esquina, donde el bullicio de la Gran Vía ahogaba los ecos de Logroño.
Blanca encontró trabajo en un taller de restauración cerca del Prado, sus manos danzando sobre cuadros de Velázquez como si saludaran a viejos amigos. Yo, inmersa en el máster, devoraba bibliotecas, ensayos sobre la posguerra, donde mujeres como mi abuela habían amado en los márgenes de la historia oficial. Pero la distancia avivaba dudas. Las llamadas nocturnas a la familia eran un bálsamo y un recordatorio. Carmen charlaba de sus amores adolescentes, Javier de sus avances en la cooperativa, incluso había empezado terapia para su ira contenida. Lucía enviaba fotos de Mateo gateando, Ana planeaba su outing público. Mis padres, transformados, mandaban paquetes de chorizo y queso con notas de mi madre: rezad conmigo, hijas. Por la unidad. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando Blanca trabajaba hasta tarde, el peso de la decisión me aplastaba: ¿había huido o liberado? Un fin de semana de noviembre volvimos a Logroño para la vendimia tardía. El tren nos dejó en la estación, donde el aire olía a tierra removida y mosto fermentando. La familia nos recibió en la casa de la Cava, ahora con un nuevo techo reluciente y fotos nuestras en la repisa, Blanca y yo en la feria, sonrientes. La cena fue un festín: perdiz escabechada, patatas a la riojana, y vino de la cosecha propia. Mateo, en pañales, balbuceaba en mis brazos, su risa un eco de la mía de antaño. Pero el pasado, tenaz, resucitó en forma de carta anónima. Llegó a la casa días después de nuestra partida: arrepiéntete, lesbiana. O tu familia pagará. El remitente oculto, pero Javier confesó sospechar de Reme y su círculo devoto. El miedo se instaló como niebla: ¿volver a la clandestinidad? Confrontamos a Reme en la iglesia de Santiago el Real tras misa. Ella, con Biblia en mano, negó: fui yo, sí. Por salvar vuestras almas. Pero veo el mal que causó. Lágrimas suyas, perdón forzado pero genuino. Mi madre, testigo, la abrazó: hermana, el mal es el odio. Déjalo. Ese incidente forzó una decisión colectiva: la familia se unió en una carta abierta al periódico local, firmada por todos, incluso mis padres. Apoyamos a Elena y Blanca. El amor familiar trasciende juicios. Fue valiente, riojano, directo, sin adornos. El artículo que siguió, en lugar de escándalo, trajo apoyo: vecinos enviando flores, el padre López pidiendo disculpas en sermón. De vuelta en Madrid, el clímax emocional llegó en una lectura poética en la residencia de estudiantes. Recité un poema propio sobre vides entrelazadas, amores silenciados, con Blanca en primera fila, ojos brillantes. Al final, aplausos, una editora me propuso publicar. Esa noche en nuestro estudio celebramos con cava: has volado, Elena. Pero el verdadero clímax fue una llamada de mi padre: hija, venid en Navidad. Traed vuestros anillos. ¿Matrimonio? En España, legal desde 2005, pero para ellos, un paso monumental. Navidad en Logroño fue magia: nieve ligera cubriendo el casco viejo, belenes en cada plaza, y nuestra ceremonia civil en el ayuntamiento, simple, con testigos familiares. Blanca en traje pantalón gris, yo en falda verde oliva, votos susurrados: en las sombras y la luz, te elijo. Mis padres, presentes, lloraron: Javier dio el discurso, por la hermana que nos salvó, y la mujer que la salvó a ella. La traición final, la más dulce, fue la reconciliación total. Reme se presentó con un rosario bendecido para vuestras uniones. Lucía y Ana formaron su propia red de apoyo. Mateo dio sus primeros pasos en nuestra casa, uniendo generaciones. Hoy, con el libro publicado y una vida tejida de hilos riojanos y madrileños, miro a Blanca dormida y sé: el sacrificio no fue en vano. Crié 6 hijos, perdí y gané una familia. En España, donde el Ebro besa el mar, el amor es un río eterno: fluye, inunda, pero siempre renace.